Muy buenas tardes, bienvenidos al Book Festi USIL. Nosotros estamos muy contentos de inaugurar hoy día con un tema muy bueno. Su tema es Ruth Vampírica, la evolución del vampiro en la literatura. ¿Y quién va a ser la encargada de llevarnos por esta ruta? Leslie Galván. Ella es comunicadora, egresada de la Universidad de San Martín de Porres, es directora del blog multiplataforma Tenebris, espacio dedicado a los géneros del terror y misterio y a la difusión de la literatura peruana. Ha ganado estímulos para el libro y el fomento de la lectura en el 2018 en la categoría de medios digitales en el Ministerio de Cultura. También es fundadora de los clubes de lectura Leyendo con Tenebris y Clásico es Leerte. Asimismo, pertenece a la Asociación Cultural Paradero Ficción. Le tengo que contar algo a Lenzi, que tenemos también un club de lectura sobre vampiros, o sea que nos cae a pelo. Y lo segundo también es que hace poco se ha puesto en cartelera una película de vampiros, ¿no? Entonces el tema está muy presente. Yo no voy a hablar nada de él para no adelantar nada, porque sabemos que estamos frente a una conocedora y entonces te damos las gracias. Y seguro que va a ser una tarde deliciosa, aunque deberíamos de haber hecho un poco más noche, ¿no? Pero no se puede por los horarios universitarios, así que bienvenida Leslie, por aceptar nuestra invitación y a todos nosotros preparando sus preguntas para que al final ella los pueda absolver. Muchas gracias. Adelante. Genial, muchas gracias, Enrique. Igual a Mónica y ahí a todo el equipo detrás de la biblioteca de USIL. Muchas gracias a los que se han conectado, veo que somos bastantes. Por ahí reconozco a algunas personas y bueno, otros asistentes nuevos, así que darles la bienvenida. Ya me presentaron, mi nombre es Leslie Galván y bueno, soy una fanática de los vampiros, así que la charla de hoy, tengan en cuenta eso. No pretendo darles como una clase teórica. La verdad es que justamente por ser fanática, lectora de ese tema en concreto, pues trato de acumular información y disfrutar también de los libros, ¿no? Vamos a conocer un poco de cómo el vampiro desde su origen hasta la actualidad ha ido transformándose, mutando, y les voy a dar recomendaciones a partir de ello. Así que voy a compartir mi PPT para que puedan ver un poco y también luego voy a estar chequeando comentarios. Supongo que al final va a haber algunas preguntas, así que siéntanse en la libertad de preguntar al respecto de lo que voy compartiendo u otras cuestiones. A ver, voy a compartir. A ver si me confirman si se puede ver. Tal vez por el chat se puede ver la presentación. Sí, genial. Buenas. Gracias, chicos. A ver, voy a desaparecer un ratito para no cargar a la red. Y bueno, como ya les comenté, la sesión pues de hoy va a hablar sobre el vampiro. Tanto hablemos del vampiro masculino como también de la vampiresa, ¿no? Que muchas veces no se le menciona cuando se toca este tema. Y para ello, pues acá tengo algunas imágenes que creo que a todos se nos vienen en mente, ¿no? Cuando hablamos de la figura del vampiro. Es tal vez una figura más cinematográfica, tenemos más referencias del cine, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Nosferatu, Bela Lugosi, una de las primeras adaptaciones de Drácula, que Drácula es tal vez el amo aquí en esta oscuridad, ¿no? Con estas criaturas. Y bueno,
Luego tenemos la aparición incluso de la hija de Drácula, algo más contemporáneo con El misterio de Salem Slot de Stephen King, y a partir de allí tenemos también otras obras relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en Drácula sabemos que el vampiro proviene de un lugar lejano, que está en Europa, ¿no? Y llega a Inglaterra a invadir la ciudad, a vampirizar a todos los demás. Y más adelante vemos la temática igual, ¿no? De que el vampiro, este ser antiguo, ingresa a la sociedad, por ejemplo, con el misterio de Salem Slot, y luego pues se convierte, digamos, en un vecino más, ¿no? Lo hemos visto en otras películas, sobre todo muy ochenteras, como que el vampiro ya está en la comunidad. Y más adelante incluso podemos ver ciertas rupturas interesantes, porque ya no tenemos esta imagen de el vampiro adulto masculino, sino que incluso vemos niños, ¿no? Vampiros. Por ejemplo, ahí no sé si reconocen una de las últimas imágenes de la niña con los ojos llorosos de sangre. Es de una película que habla justo de una niña vampiro. Y bueno, la presencia de este personaje está por todos lados, ¿no? Es prácticamente una figura ya popular del pop, digamos, y ha trascendido con el tiempo. Pero tenemos que tener como para guiarnos de dónde proviene este mito, ¿no? Esta figura. Y sobre todo para entender cómo evolucionó, porque digamos que acá les presento dos figuras. La primera vemos al vampiro como una bestia, ¿no? Parece como un hombre lobo, tiene estas facciones muy animalescas, pero de pronto en algún momento se convierte en este caballero bastante guapo, seductor, ¿no? Eh, Todas las mujeres están prendidas de él. Y la gran pregunta es, ¿no? ¿Cómo se logró esto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? ¿Cómo una figura pudo dar un brinco tan interesante, ¿no? Y también bastante extraño. Así que para ello tenemos que, pues, tal vez mm, orientarnos en el origen más mitológico. Y a este primer periodo le vamos a decir periodo de gestación. Y tenemos a los vampiros más cercanos hacia las leyendas, los mitos orales. Y lo curioso es que el vampiro, tal vez uno piense que es una criatura netamente europea, no necesariamente es así. Se sabe a través de archivos históricos, sobre todo, que hay criaturas semejantes que han estado pues, en otros continentes y que se le asocia a la figura del vampiro, pero tal vez como un vampiro más rudimentario, ¿no? Entonces, en este primer periodo tenemos estos mitos, estas leyendas de tradición muy popular de folclore que hablan sobre todo de los revivientes. Todavía no tenemos la palabra como tal como vampiro. Por ejemplo, en la antigua Grecia tenemos los bricolacas, que era un ser aparecido que resurgía, ¿no? Como una especie de zombie, podríamos tenerlo como en ese nivel, y que volvía a lugares que le eran familiares, ¿no? Como que hacía este recorrido, como buscando sus pasos, ¿no? Del pasado. Y en algún momento estos bricolacas, luego se les llama los brucolacos, y se les connota de forma maligna ya, porque son aparecidos que hacen daño sobre todo hacia su familia. Y no solamente están presentes en Grecia, sino también, por ejemplo, en Roma se habla de los Strix, que son reencarnación de personas malignas. eh, Se les llamaba también quebrantahuesos, pájaros vampiros, ¿no? Y bueno, hay un sinfín de otras criaturas que podríamos asociar como las lamias, eh, los gules en Arabia, los gaki en Japón. También hay ciertas criaturas que tienen
más naturaleza de espectro, de fantasma. Sin embargo, por alguna característica particular, se le podría asociar más adelante, formaría parte de lo que es el vampiro, ¿no? Así que aquí yo tengo dos recomendaciones para aquellos que quieren interesarse más en la historia, en el origen, y es el famoso Tratado sobre los vampiros, que creo yo es un libro bastante importante porque recopila justamente estos primeros, estas primeras vivencias que se tenía sobre los muertos, ¿no? Que revivían. Y está escrito por eh, me parece que es un monje, Agustín Calmet. Lo bueno es que hay una edición ya en español, que se puede conseguir, es accesible, y está editado por una editorial de España, que es Reino de Cordelia. Y otro libro que también recomiendo muchísimo es El vampiro, de Nick Broom. Este es reciente, del 2020. Dice una nueva historia, sin embargo tiene capítulos interesantes que también nos hablan sobre el origen, incluso etimológico, de la palabra vampiro, para que podamos, eh, digamos, iniciar con buen pie, ¿no? Para saber el verdadero inicio. Y aquí tengo algunas imágenes como para que imaginen, ¿no? Cómo uno pensaban que eran estos, como les decía, revividos, ¿no? Em, Hay un periodo, digamos, como de transición en el que ya vamos a ver el aspecto romántico del vampiro, pero aquí en este primer periodo, como pueden ver, hay muchos cementerios, ¿no? Y es que siempre se rumoreaba, incluso se hacían rituales sobre las personas recién fallecidas, ¿no? Se decían como que eh, habían como unas frases muy particulares en los que se maldecía el cuerpo justamente para que no vuelvan a la vida. También creo que un hecho importante es que muchas epidemias sucedieron en esa época. Estoy hablando más o menos del siglo XIV hasta el XVIII, ¿no? En Europa hubo muchas epidemias de peste. Entonces había este miedo latente, ¿no? De la muerte rondando, y también pues del contagio, ¿no? Entonces se obligaba a enterrar los cadáveres con mayor rapidez para evitar estos contagios. Eh, También es curioso porque pues no muchas de estas personas eran enterradas realmente muertas, sino que puede ser que por ahí hay algunos que pues por alguna especie de enfermedad simulen estar muertos, pero al final estaban vivos y se daban ese tipo de situaciones, ¿no? Em, y bueno, lo interesante es que sí hay eh, recopilación real de estos casos porque se registraban en diversas revistas y gacetas de la época, ¿no? Y uno de los casos más conocidos y de los que se dice que empieza esta ola, digamos, de los muertos vivos, son dos, y son de Pitar Blagojevic, perdónenme si no lo pronuncio bien, y otro súper famoso es el caso de Arnold Paul, o Paul, como le quieran decir. Y bueno, esa es como la primera etapa. Luego, eh, ya en la literatura se comienza a gestar los primeros poemas, cantos sobre estos temas, ¿no? Como la muerte impera pues en la vida de los vivos, y hay una serie de escritos que siempre se refieren. Entonces, digamos que la transición entre esa época y el periodo romántico, ¿no? Que creo que es tal vez la figura que más conocemos del vampiro, se gesta aquí. Y proviene justamente de la literatura del romanticismo, ¿no? Del romanticismo gótico, inglés sobre todo, y alemán también. Em, Hay una corriente, si no mal recuerdo, es el Sturm und Drang, me parece. Em, Perdónenme si lo mencioné mal, estoy en alemán. Pero aquí ya tenemos al vampiro eh, como más humanizado y con connotaciones sexuales. Por ejemplo, les comento dos de ellos que tal vez son los más eh, mencionados, ¿no? Tenemos
en 1748 de Vampir, de Heinrich August Osenfelder. Este es un poema como de 22 versos que describe al vampiro como un depredador sexual masculino que amenaza con chupar la sangre de una doncella dormida con un nombre bastante simbólico, a una mujer que se llamaba Cristiana. Y lo curioso de todo esto es que ese escrito apareció en una revista científica. Y pues el debate científico y pues, filosófico comenzó, ¿no? Es un poema bastante profano, oscuro, siniestro, ¿no? Sobre la fantasía del amor y la muerte. Otro eh, también conocido es el poema de Lenore. Es un poema en el que una mujer reniega a Dios por haber matado a su novio durante la guerra. Y se le aparece un misterioso extraño que se parece mucho a su prometido, y le pide que lo acompañe a caballo hasta el lecho nupcial. Lenore se sube al caballo del extraño y ambos cabalgan a ritmo frenético a lo largo de un trayecto fúnebre recorrido por los muertos. El final es un castigo a Lenore por haber renegado de Dios. Aquí puse justo una imagen de referencia, se pueden ver aquí en la parte de la izquierda superior, es como el grabado, ¿no? Que representa a Lenore y su fuga con esta especie de marcha fúnebre. Luego también tenemos La novia de Corinto, de Goethe, que es el autor de Fausto, por mencionar una de sus tantas obras, y también es un poema bastante largo. Aquí tenemos una vampira, si no mal recuerdo, una reviviente, que regresa de la tumba para, eh, me parece que para reencontrarse con su amado, ¿no? Y lo cual se le fue negado en vida. Entonces tenemos como esta clase de historias, lamentablemente como son historias muy antiguas, y porque todos son poemas, no hay como una recopilación, pero hace poco, bueno, en el 2015, la editorial La Oficina, que me parece que es española también, sacó esta edición que se llama Los muertos cabalgan deprisa, ¿no? Y compila dos de ellos, Leonora o Leonor y La novia de Corín. Así que si pues tienen la oportunidad de buscarlo, sería genial como para que conozcan esta primera versión del vampiro. Luego ya viene, a partir de estos primeros poemas, una larga fila pues, de escritos que también son importantes porque ya gestan la figura que todos conocemos, ¿no? Uno de los cuentos tal vez más referidos pues, es el de Polidori, el vampiro, que habla mucho de que se inspiró en la figura de Lord Byron, ¿no? Luego tenemos Bernie el vampiro, que fue una serie de escritos serializados, escritos por James Malcolm y Thomas Pickett. Y aquí también ya tenemos a la figura de un caballero que pues regresa de la muerte y acecha jovencitas, así que ya tenemos como los primeros esbozos de lo que veríamos con Drácula, ¿no? Luego tenemos otro gran clásico, Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, que salió en 1872 y fue un escrito dentro de una compilación que se llamó In a Glass Darkly. Era una antología de varios cuentos que no estaban relacionados entre sí necesariamente, pero bueno, salieron en 3 volúmenes y en el segundo salió Carmila. Y luego pues ya tenemos la obra más icónica, ¿no? Del género, que es Drácula, de Bram Stoker, publicado en 1897. Digamos que a partir de allí, la figura del vampiro aristócrata, eh, en esta versión masculina, sin embargo ya teníamos, por ejemplo, la presencia de una vampira, ¿no? Que era Carmila, y ya va dándose forma al vampiro que tal vez en el cine ya reconoce. Luego hay otro periodo bastante interesante que rompe también como los esquemas, ¿no? Ya entramos a una época mucho más contemporánea, eh, con diferentes tipos de pensamiento. Y bueno, a ver,
les comento un poco. Este periodo le vamos a llamar como el neogótico, ¿no? Como el nuevo gótico, y está relacionado a la llamada de la revolución sexual. Más o menos el periodo comprende desde los 60 a los 80. Y la figura aquí del vampiro como que se hipersexualiza, pero también está relacionada a ciertas desviaciones, ¿no? Entre comillas, pongámosle así, para esa época, ¿no? Y de depravación sexual, ¿no? Y a la par se reconocían otros géneros sexuales en la sociedad. Entonces, creo que siempre lo he mencionado, cada vampiro que sale en cada etapa es el vampiro que creo que le correspondió nacer, ¿no? Según los cambios se presentaban en la sociedad, los contextos, las formas de vida, de pensamiento, surgía un nuevo vampiro. Y en este caso tenemos esta variación, ¿no? Tal vez si uno piensa en ello, uno de los primeros referentes va a ser Entrevista con el vampiro, que es un clásico, es un libro que tiene bastante connotación filosófica, ¿no? El vampiro se pregunta si realmente esta conversión vale la pena, voy a tener que dejar de ser humano, no voy a tener sentimientos. También nos presentan una figura interesante porque nos presentan una familia de vampiros, creo que antes no lo habíamos visto. En el cine también fue una gran revelación, ¿no? Y es una familia pues que tiene a dos figuras masculinas, ¿no? Lo cual para el momento fue algo tal vez un poco controversial, ¿no? Y bueno, antes de referenciar a Entrevista con el vampiro, que es una saga, en realidad es una saga de unos 14, 15 libros escritos por Anne Rice. El primero de ellos tiene este título. Pero antes hay también una figura interesante que es la de Vampirella, que es en formato cómic, ¿no? Más se ha abarcado aquí novelas, pero creo que este título es importante e interesante mencionarlo, porque para la época también marcó un hito bastante importante. Vampirella aparece en el 69, cuando se gestaba la segunda ola del feminismo, ¿no? En esa época, por ejemplo, se traducía al inglés, creo, el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Y Vampirella es, es bastante icónica en el mundo del cómic. Con el tiempo se ha ido cambiando un poco su forma, se le ha modernizado, pero cuando salió también fue eh, como que una revelación, ¿no? Por primera vez se veía una vampira que tenía poder sobre ella misma. Tenemos a la figura de una mujer, ¿no? Una mujer que se le puede asociar libremente con su sexualidad, ¿no? Y con también esa misma cuota de seducción que veíamos con, por ejemplo, Drácula, ¿no? O algún otro vampiro. Luego tenemos otros dos títulos que pueden encajar en este periodo, que es El Ansia. De hecho, aquí les comento que hay una adaptación al cine. Pueden ver ahí que actúa incluso David Bowie. Y lo curioso es que aquí, pues, eh, tenemos a los vampiros incluso como una raza aparte de los humanos. Eh, o sea, aquí ya están distinguidos totalmente, ¿no? No tienen tal vez pues nada de humanidad y también tienen esta cuota sexual, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, en la parte de arriba hay una pequeña imagen. Y otro título bastante interesante que lamentablemente es muy difícil de conseguir en español porque quien lo tradujo fue la Factoría Viveas, una editorial española que hace muchísimo tiempo ya cerró, pero todavía, por ejemplo, en internet se pueden encontrar sus escritos, y hablo de Poppy Zeta Bright, con la música de los vampiros, o también se le denomina El alma del vampiro. Se publicó en el 92, y Bright siempre se ha caracterizado por mostrarnos suburbios, eh, digamos que todas las problemáticas siempre pasan en la calle, ¿no? En los barrios, se tocan temas como los asesinatos, drogadicción,
y temas similares. Y aquí Poppy también refleja la figura del vampiro, pero mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, como mm, con temas tal vez más fuertes, ¿no? No sé si se logra ver la descripción de la portada, pero dice, son los vampiros de Nueva Orleans, los hay puros híbridos, aman la música rock, consumen droga, practican, creo que se tapa, pero voy a buscar exactamente lo que dice el título. Incluso juega también con el tema de la sexualidad de ellos, ¿no? Es como una historia muy gore, de dos vampiros, y creo que también tiene que ver mucho con la escritora. La escritora, eh, ella se manifestó abiertamente, me parece que, a ver, perdónenme, voy a buscar un poco de la sinopsis del libro porque no quiero darles mala información, pero ella tuvo un cambio de género, entonces en la mayoría de sus escritos se refleja ello, ¿no? Nos da, digamos, la presentación de un vampiro pues diferente y creo que va ligado muy bien a esta etapa. Luego tenemos, digamos, la etapa que estamos viviendo, que es este periodo contemporáneo. Em, y aquí creo que hay algunos títulos que se nos vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, Crepúsculo es uno de ellos, pero antes de Crepúsculo también ya se gestaban otros títulos semejantes que asociaban al vampiro tal vez con una mirada más juvenil. El vampiro ya no se escondía, ¿no? Ya estaba presente conviviendo entre humanos, tenía diferentes tipos de relaciones, ¿no? Con ellos, tenía un papel activo en la sociedad y igual nunca dejó de ser esa figura misteriosa, ¿no? Entonces, el vampiro aquí como personaje ya es recurrente y ya no responde digamos, a esta tipología de antes, ¿no? La del vampiro clásico, sino que está alineado a estos modelos regidos por leyes de mercado. Por ejemplo, tenemos a Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, que es como muy peculiar, ¿no? Aquí ya vemos diferentes historias donde el vampiro forma parte de la propia historia. Incluso hay mundos ya llenos de vampiros, ¿no? En algún momento nos vencen y se apoderan del mundo. O, eh, por ejemplo, sé que hay un título muy reciente que es el del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Henry, que es también un vampiro que aparece en una vecindad, ¿no? Y comienza a acechar a unas señoras que tienen como su club de lectura. Tenemos la historia popular del levantamiento vampiro. eh, por acá pegué algunas referencias. Si bien esta serie que ven que es de Netflix, bueno, no tiene un libro en sí, pero bueno, es parte de un guión, ¿no? Así que vemos que la figura del vampiro ya está entre nosotros, convive con nosotros y tenemos también una comprensión hacia ellos. Hay otro tipo de historias que, como dije, nos vencieron como humanidad, ¿no? Ellos tuvieron mucho más éxito y creo que esas son como las tres etapas que podríamos comentar acerca pues, de la figura de famosos, ¿no? Ahora, yo quiero compartirles a partir de aquí algunas recomendaciones. También les quiero comentar un poco de los últimos libros que he visto que están rondando y no solamente les voy a hablar un poco de lo juvenil, sino también libros de vampiros peruanos y también de autores hispanohablantes, ¿no? Sean pues de países vecinos de aquí de Latinoamérica o de España. Así que bueno, para comenzar, hay estos tres libros que creo que son fundamentales para todo aquel que quiere insertarse en el tema por primera vez o aquellos que ya están
pues pegados y también son lectores vampíricos. Y bueno, este primer libro que pueden ver es Una historia pop de los vampiros de David R. Martínez. Y aquí no solamente vamos a apreciar la figura del vampiro literario, sino también del cine. Y lo genial es que quien lo escribe pues es otro aficionado del tema. Nos comenta, por ejemplo, la figura de justamente cómo hay esta distinción, ¿no? Del vampiro eh, clásico con el vampiro contemporáneo, ¿no? El vampiro clásico, eh, él comenta en un capítulo que me parece bastante interesante, que me parece que es el inicio, la introducción, que habla de el vampiro como muerte, relacionada a la muerte como una alegoría, ¿no? Tenemos la sangre como adicción. Este vampiro tiene un temor muy, muy grande hacia Dios, ¿no? Hay un tema ahí profundo moral, y la masculinidad como una virtud, ¿no? Y eso es por qué se gesta de esta forma, porque es producto, pues, como les decía, ¿no? Del romanticismo, de la ilustración, del cristianismo. Es por eso que teníamos ese vampiro en ese determinado momento, ¿no? Pero ahora tenemos a partir del siglo XX un vampiro, entre comillas, bueno, ¿no? Es incluso parece ser un héroe en algunos momentos. Eh, Les mostré, por ejemplo, a Marceline, eh, que tiene como una connotación como más juvenil. Sin embargo, el vampiro también está dentro del tópico de lo infantil. Tenemos, por ejemplo, al conde de Plaza Sésamo. También tenemos a Vampire de Joan Spar, no lo he puesto aquí, pero es un TVO, es un cómic, una serie de viñetas de un vampirito pequeñito, o sea, un niñito, súper ocurrente. Y digamos que este vampiro también está ligado hacia nosotros, ¿no? En una sociedad que eh, busca el disfrute inmediato, siempre está insatisfecho, em, es una criatura tal vez que la veamos como improbable, ¿no? Imposible, pero también a la vez sabemos que podría existir. Y, y no sé, hay un tópico ahí interesante, ¿no? Que podríamos tal vez nosotros ligarlo hacia él, y es que eh, cito aquí una frase de Re Martínez porque me gustó mucho, decía como que nosotros nos podemos reflejar en él, en el vampiro, ¿no? Pero antes el vampiro no se podía reflejar hacia sí mismo. Y bueno, es, es una muy buena opción como para seguir insertándonos en el tema. Y para terminar la idea del vampiro contemporáneo, pues está asociado, ¿no? A la juventud, al amor, al placer, a la feminidad, y esto se debe justamente por esta contraposición, ¿no? Si antes se veía el cristianismo, ahora estamos en el ateísmo, ¿no? Eh, Tenemos la democracia, el pop, las masas, y por supuesto nuevos miedos, ¿no? Sobre todo cotidianos. Y una de las ontologías que creo es súper útil para alinearnos, ¿no? En el tiempo es Vampiria. Vampiria es una antología del 2007, está publicada por Adrián Hidalgo, de Polidori a Lovecraft, y como su nombre mismo lo dice, son cuentos justamente desde el vampiro de Polidori hasta uno de Lovecraft. Y está genial para como entender al vampiro en una línea del tiempo. Al inicio se nos da una pequeña bio muy cortita de cada autor, pero hay autores que tal vez uno piensa que no ha escrito sobre vampiros, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es Lovecraft, ¿no? Y bueno, ya mencioné el Tratado sobre Vampiros de Agustín Calmet, que creo es genial para conocer este origen de los revividos que les decía. Incluso hay un apartado que habla de Perú, lo cual me parece genial, se llama Revinientes del Perú, el capítulo 19. Y bueno, para no hacerla larga, les comento un poco de lo que he estado viendo en referencia a
lo que se está produciendo con la temática, ¿no? Siempre hemos visto, creo yo, desde Crepúsculo, que el vampiro pertenece a esta categoría como de juvenil, ¿no? El vampiro, como ser fantástico, juega bastante bien con otras criaturas, ¿no? Siento que también Harry Potter en su momento fue una gran obra que orientó esta temática que ya vemos repetida, ¿no? La clásica escuela mágica, donde hay criaturas fantásticas y todos conviven, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, sin embargo, el lado erótico del vampiro no se pierde, ¿no? Y bueno, tenemos estas portadas de algunas de ellas. Las que están en la parte inferior son las que han salido este último año. Tenemos La Corte de las Tinieblas, que es una saga, El Imperio de Vampiro de Cristo, que creo que es un nombre que ya está resonando, ¿no? En fantasía. Tenemos Vamps de Nicole Arendt, y aquí es muy gracioso porque eh, doy un dato interesante para aquellos que no conocen mucho de Drácula. En el mismo libro se referencia un cachito del origen posible del conde, ¿no? Y él habla de la familia Drácula, eh, que los Drácula, uno de ellos estudió en la escuela de escolomancia y allí aprendió todos estos saberes ocultos y de muchas ramas, ¿no? Es la única información que se tiene, y muchos escritos juegan con esta temática de la escuela con tintes oscuros, ¿no? Y viene del Scholomance, y aquí en BAMS hacen referencia a eso, y también es muy gracioso porque podemos ver una portada bastante atractiva, ¿no? Como muy futurista, con la siguiente línea, ¿no? Dice, In darkness they shine. En la oscuridad ellos brillan. Y bueno, luego tenemos a una autora española, Pilar Pedraza, que bueno, ella es una estudiosa pues, de todo lo referente a literatura de género, de terror, fantástico. Tiene varios escritos, pero bueno, este es uno de los últimos que hizo, historias vampíricas, y se llama Nocturnas, y es netamente una antología de vampiras que ella pues a través de cada cuento les ha dado forma, ¿no? Con diferentes características. Para leer tal vez más allá de Carmila, de La Muerte Enamorada, de Teófilo Gautier, y bueno, otras vampiras. Luego tenemos Muertos de Segunda, de Christopher Beulman. Me parece que esto, sí, por Hermida Editores, es otra editorial española que hace traducciones. Y bueno, ahí les doy como esos datos por si quieren buscar las últimas novedades. Y luego hablamos pues de los vampiros latinoamericanos, no hispanoamericanos. Eh, la verdad que es poca todavía la producción. Igual siempre va a ser una figura que se le relacione con temática de terror. Entonces siempre el personaje va a estar ligado, ¿no? Y por ejemplo, aquí podemos ver algunos títulos interesantes, tal vez los que más resuenan podría ser pues el de Vampir de Carolina Andújar, que es una escritora colombiana, y Diástole de Emilio Hueso, que es un escritor español. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido gestando otro tipo de historias, ¿no? Con tal vez elementos que hemos visto eh, títulos extranjeros, ¿no? Seguir explotando la figura de la vampira. Como pueden ver, tenemos, por ejemplo, Rojo de Carlos Sisi, tenemos Vampira más que animales de Julieta Manterola, ella es una escritora argentina, y también tenemos Ciertas Cosas Oscuras, que es una reciente traducción del libro de Silvia Moreno García. Ella tal vez le suena conocida porque publicó hace poco Gótico, ¿no? Una obra con tintes también de terror, eh, me parece que de terror fúngico, juegan con esa temática, pero bueno, aquí tenemos como a una vampira eh, que se origina en la mitología azteca, lo cual me parece bastante chévere. Luego tenemos La Sed de Marina Yaxuk,
Y tenemos El infierno y Texas, que es como una especie de western con vampiros, desde un escritor español. Dice, hay una aventura de Valdemar Veracruz, el hombre de la pistola de... Bueno, esos han sido como los últimos descubrimientos que por ahí he estado guardando como para compartirlos más adelante. Los títulos de la parte superior, sé que sí son posibles de encontrar. Mundo Umbrío, de hecho, es una saga de libros que escribió un autor mexicano, se han revuelto a publicar, ¿no? Hay reediciones y va como apuntado hacia lo juvenil, infantil, tengo entendido, todavía no he leído, pero siempre he escuchado muy buenos comentarios, así que estaría genial que puedan seguir. Y bueno, nunca falta la cuota peruana. A mí me encanta compartir, difundir literatura peruana y pues a esta es la oportunidad perfecta para compartirles a ustedes también. Si hablamos del vampiro aquí en Perú, primero creo que podríamos mencionar el cuento de Vampiras del famoso Clemente Palma, ¿no? Es un autor que fue uno de los primeros en escribir aquí literatura fantástica, de terror. Siempre se le conoce como el Edgar Allan Poe peruano, y es porque, bueno, eh, tiene mucha inspiración, ¿no? De textos más europeos. Sin embargo, tiene su propia voz, ¿no? Y siempre se le recomienda a Clemente Palma. Espero que tengan la oportunidad de leerlo. Sé que sus escritos están libres por ahí en internet. Él escribió muchos cuentos, así que ahí está la recomendación. Eh, en Vampiras me parece que juega con un poco con el humor negro y esta figura de que el hombre pues cae rendido ante las vampiresas, ¿no? Que creo que ya lo hemos visto, por ejemplo, en Drácula, ¿no? Cuando Jonathan Harker está en el castillo y comienza a ser acechado por tres de sus, entre comillas, pongámosle esposas, ¿no? Porque se piensa que es así. Y bueno, otra muy buena recomendación es El castillo de los Bankenhale de Alejandro de la Jara. Este fue un rescate literario que se hizo en la editorial Altazor con su sello Anatema. Habla de una familia de vampiros y también va mucho por este lado del vampiro aristocrático. Luego tenemos El vampiro de José Donaire, perdón, El doble vampiro. También tenemos todavía esta figura. Luego hay una serie de libros que voy a mencionar aquí eh, no sé si les suena, pero tenemos una leyenda aquí en Ica, en Pisco, de Sara Ellen, ¿no? Esta vampira que se supone que en cierto periodo iba a revivir, ¿no? Y hubo toda una especie de como espectáculo pendiente, ¿no? De los medios tradicionales, ¿no? Sobre todo, expectantes a que reviviera, ¿no? En el cementerio de Pisco. Y bueno, a partir de ese mito se ha gestado bastante literatura, ¿no? Menciono la tetralogía de Carlos Calderón Fajardo, Sara. Hay una sola edición también en Ediciones Altazor. También se publicaron de forma individual, pero allí lo pueden encontrar todavía. Luego tenemos una compilación de relatos originados, inspirados, basados en la figura de Sara Ellen, que se llama 13 veces Sara. Y participan diversos autores peruanos, autoras y autores. Y luego tenemos Tinieblas de Ultratumba, que también lo editaron allí en Altazor. Este es un cómic, es muy cortito y habla también pues del mito, ¿no? De Sara Ellen, cómo llegó, se decía que era una bruja, que vino, me parece que también de Inglaterra, eh, y bueno, llegó al puerto de Pisco, ¿no? Y a partir de allí se gestó toda la historia. Luego también lo que he podido ver es que se han hecho recopilaciones y traducciones propias. Y menciono esta pequeña compilación de Vampiras en el Perú y otros relatos de el trabajo pues, de Gladys Flores Heredia. No sé si le sonará el nombre, pero eh,
tiene muchos textos publicados en el fondo de la Universidad San Marcos, me parece así. Y ahí hay un texto más como para explorar, sobre todo ligado a las figuras del vampiro femenino, ¿no? Luego, hace muy poquito se hizo una traducción peruana, creo que la primera de Drácula, que salió con Lluvia Editores. Es una edición ilustrada. Bueno, ahí la portada está como para que más o menos imaginemos el estilo de la ilustración. Eso cuenta con un mapa y todo eso. Y en Editorial Ámbar se editó también Carmila, de Joseph Sheridan Lespano, y en El Gato Descalzo hicieron una compilación de vampiras. Aquí participan, tengo entendido, autores contemporáneos, ¿no? O sea, de ahora, lo cual también está genial, ¿no? Para seguir leyendo sobre las vampiras. Y bueno, creo que sí, eso es todo. Aprovecho para comentarles un poco de mi trabajo. Yo también soy gestora cultural. Como mencionó Enrique, tengo un club de lectura que se llama Leyendo con Tenebris. Nos encanta leer literatura de terror, fantástica, y están todos súper invitados a que puedan unirse. Tenemos una reunión mensual, casi siempre el último sábado del mes. eh, es de forma virtual y bueno, aquí les comparto un poco el cronograma. Justo para este mes estamos leyendo a pues, el autor vampírico, ¿no? Bram Stoker, con su obra La guarida del gusano blanco, que fue su última novela escrita. Y bueno, más adelante vamos a seguir leyendo algunas autoras con algunos cuentos y también otros clásicos del terror, ¿no? Así que están súper invitados, solamente tienen que registrarse. Me pueden buscar en redes a mí como Tenebris Blog, en todas las redes, en YouTube, en Facebook también, en Instagram, en TikTok. Y bueno, están súper invitados, chicos. Si tienen alguna duda al respecto, voy a estar pues, escuchándolos. Voy a leer un poco por aquí tal vez las preguntas. Eso sería todo respecto a los vampiros. Espero les haya encantado esas recomendaciones, puedan seguir leyendo y pues recomendando más literatura peruana. Me voy a leer. Muchas gracias, chicos. A ver, por aquí creo que habían algunas preguntas. Dice, Elohim dice, el vampiro es uno de los personajes de terror, creo yo, que más ha cambiado a través del tiempo. Sí, es verdad. Y siempre, como mencionas, ¿no? Hay como un vampiro según cada región, cada época, y se le da determinada forma. A ver, ¿qué otra obra clásica de vampiros recomiendo? Oh, a ver, voy a prender mi cámara. Em, no tengo en la mano todos mis libros porque tengo un estante completo solo de vampiros. De verdad que me apasiona mucho el tema. Y bueno, a la mano tengo, por ejemplo, este, que se llama Vampiras. No sé si se ve la portada, pero está editado por Valdemar. Valdemar es una editorial española. Aquí en Perú se puede encontrar en librerías como Comunitas, me parece que Crisol, también incluso Busca Libre. Y bueno, esta antología es perfecta para conocer a vampiras, ¿no? Como dice su nombre. Y hay muchos autores clásicos, pero también hay contemporáneos, ¿no? Clásicos como Robert Bloch, a ver, aquí también está Carmila de Sheridan Lefano, August Derleth, bueno, él es más contemporáneo, Teófilo Gautier de La muerte enamorada, que es un gran cuento también, uno de los primeros que habla sobre vampiras, incluso hay uno de King, así que hay de todo. Eso sería como una recomendación, como para equilibrar un poco de tal vez lo clásico con lo contemporáneo, ¿no? A ver, dice Jennifer, dice algunos libros como recomendación. Em, creo que siento que hay como más cuentística que novelas en sí. Eh,
Las novelas creo que están más ligadas al género juvenil, me parece. Tengo esa sensación por lo que encuentro y lo que voy leyendo. Em, pero sí recomiendo una buena antología, ¿no? Podría ser Vampiria, perdón. También hay otra de Ciruela que se llama Vampiros, también es otra antología que tiene buenos cuentos, así que esas serían como mis recomendaciones como para empezar a insertarse en el mundo de los vampiros. ¿Cuáles son los principales cambios que identificas en los personajes vampíricos, mujeres y hombres? ¿Cuáles han sido los que más? Ah, ok. Es una pregunta interesante. Eh, Justo recién voy a insertarme en vampiras como más actuales. Por ejemplo, les mostré el libro de Silvia Moreno García, que me parece interesante porque juega justo con, tal vez como con lo clásico, pero sería como un clásico más de folclore, ¿no? De mitología, porque incluye la mitología azteca y nos muestra un personaje también como que mencionaba, ¿no? Una vampira ya con más libertad como mujer, tiene el peso de toda la historia, la vemos como protagonista, em, y sería interesante analizarla desde ese aspecto, ¿no? Igual me parece que Rojo de Carlos Sisi, no lo he leído porque es una saga, no suelo leer sagas, pero también aquí vemos una vampira, algo así como, como Erce Bathory, no sé si te suena, eh, la famosa vampira que mataba a sus doncellas, ¿no? Las asesinaba para bañarse en su sangre y mantenerse joven. Más o menos de ese estilo es, no es una vampira bastante sangrienta, lo cual me parece también interesante, ¿no? Maja nos pregunta si tengo algún personaje literario vampírico favorito. Y sí, yo, bueno, los que me conocen ya saben, soy súper fan de Drácula. Drácula creo que eh, es icónico en todos los aspectos y por primera vez vemos al vampiro con peso, ¿no? Con ciertas características, ya con un nombre propio, con apellido, ¿no? Drácula. Siento que marca un antes y un después, porque si bien es cierto, como les mencioné, ¿no? Antes de Drácula ya se venía gestando literatura, tenemos Carmila, el vampiro, esta serie de cuentos de Barney también, ¿no? El vampiro, y los poemas, Bram pues agarra parte de eso para hacer la idea de Drácula, pero más adelante vemos que Drácula pues comienza a ser un referente, ¿no? De este conde como el vampiro muy seductor, ¿no? Y que hasta el día de hoy se mantiene. Y bueno, ya con otros títulos hemos visto estos cambios en el vampiro, ¿no? Incluso, por ejemplo, podría referir a Crepúsculo, ¿no? Que es un vampiro totalmente diferente, que incluso se le critica, que rompe justamente, porque, bueno, como dije, ¿no? Hay cada vampiro rompe ciertos esquemas en su momento y, no sé, tiene propiedades, pues el de brillar en la luz, que tal vez no lo veíamos antes, ¿no? Y bueno, a ver, nos dice, sí, Jules, es de la Condesa Sangrienta. De hecho, hay muchos textos. Hay uno que se llama La Condesa Sangrienta de Penrose. Luego hay otro que es de Pizarnik, que hace como una especie de reseña de este título, que se llama La Condesa Sangrienta. Puede encontrar en Libros del Zorro Rojo. Es bellísimo este libro, está ilustrado por Santiago Caruso. Roger dice, ¿por qué se ha romantizado tanto el vampiro? Se supone que de alguna manera sus poderes vienen del mal. Em, Siento que, como dije, ¿no? Hay tal vez este cambio de que el vampiro pues ahora ya es como bueno, entre comillas, ¿no? Y siento que es por el contexto. Vemos mucho actualmente estas dualidades incluso del ser humano, ¿no? Creo que más va por esa línea. Me acabo de acordar, por ejemplo, con Vampirella, en su momento también fue un boom porque nos mostraba, en cierto momento, Vampirella también ha tenido una evolución bastante interesante y en cierto momento
ella se declaró lesbiana y vivía con su mejor amiga, que era Vicky, y también era una vampira buena porque luchaba contra otros vampiros malos, y también tenía como cierta, ¿cómo decirlo? Eh, fraternidad con otras mujeres, lo cual me parece interesante, porque combatían la maldad, y esa maldad era justamente haciendo una contraposición, ¿no? Era como muy feminista, entonces nos mostraban personajes totalmente machistas, ¿no? Y era una vampira buena en ese sentido, ¿no? No era tan sangrienta como, por ejemplo, Bathory, ¿no? Entonces creo que es interesante por ahí. A ver, dice Kevin, ahora que comentaste Crepúsculo que fue adaptado al cine, ¿cómo el cine ha representado a los vampiros? Siento que pues en el cine tiene que ver mucho con esta masificación del vampiro, ¿no? Y que se haya popularizado tanto. Tenemos pues desde el inicio al famoso Nosferatu, que sabemos que fue la adaptación no autorizada de Drácula, incluso se les cambió los nombres y todo, y nos muestran un vampiro mm, co- más ligado hacia lo que era en sus orígenes, ¿no? Como una criatura, recordemos su cara, ¿no? Como una rata, ¿no? Con estos dientes súper grandes, sus colmillos muy, muy graciosos, dedos largos, ¿no? Tiene como ciertas características más animalescas que lo que conocemos ahora, ¿no? Entonces, cuando apareció, por ejemplo, el Drácula de Lugosi, también pues marcó un antes y un después, porque nos presenta esta figura masculina, eh, más seductora en cierto momento, y creo que luego se explota mucho más con el de Vincent Price. Entonces, eh, el cine ha sido muy, muy importante para conocer, ¿no? Esta evolución del vampiro. Eh, en Crepúsculo, bueno, vemos otro tipo de vampiro, obviamente, pero creo que es el vampiro que corresponde a cada época, ¿no? Sería interesante qué tipos de vampiros salen de aquí hacia el futuro. Incluso hay películas, si no me recuerdo, hay una película que se llama Drácula 3000, que nos presenta un mundo distópico, incluso creo que es, ni siquiera es aquí en el planeta Tierra, y el mundo está rodeado de vampiros, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Hay mucha cinematografía sobre ello. A ver, dice Gabriela, los vampiros han dejado de ser monstruos y de alguna forma los han humanizado, es verdad, es muy cierto eso. Gracie, ¿qué tal? Dice, creo que las últimas obras están orientadas más al público adolescente. Sí, también. Eh, tengo también como esta noción de que se está produciendo más novelas y ligadas hacia esa temática, ¿no? Beth dice, incluso la forma como se representa a Drácula en la película de Coppola le da un toque romántico. Sí, yo soy súper fan de esa película, y a la vez también es criticada porque no es una adaptación fiel a la novela, y justo lo que dices es súper romantizado. Y claro, aquí vemos incluso al vampiro pues conquistando a la doncella, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En la antigüedad, en los primeros escritos, ¿no? Que acechaba a las mujeres, pero aquí ya lo vemos pues totalmente romantizado, ¿no? Incluso vemos que hay una parte donde hay una cita de Drácula con Nina, ¿no? Y todo muy, muy gracioso en ese sentido. Eh, ¿Qué más? Es curioso cómo los vampiros, como otros personajes como Superman, por ejemplo, para sobrevivir al paso de lo genérico, tienen que reinventarse. Sí, es cierto, hay como una reinvención, ¿no? Em, Me encantaría saber qué encontramos de aquí a unos 5 años. Actualmente los cambios son súper rápidos, así que veremos qué vampiros nos depara el futuro. Así que creo que no hay más preguntas. Eh, por ahí, si tienen alguna más, podrían soltarla. Todavía creo que hay tiempo. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por apuntarse a estas Gracias, pequeñas Daisy. charlas.
Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Por No, gracias hacernos a este ustedes. recorrido sobre el mundo de los vampiros. Ya tienen tus redes sociales para poder encontrarte, para poder participar también de los clubs que vas impulsando. Y te agradecemos finalmente por ser parte de una de las primeras charlas de esta semana, que es el Book Fest UCIL, ¿no? Que es una celebración en torno al Día Internacional del Libro que fue celebrado ayer. Nos despedimos con unos aplausos virtuales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y sigamos recomendando literatura de terror. Gracias, chicos. Gracias. Sigan disfrutando del festival.